6 vamos a tomar como base de esta reflexión los versículos 11 hasta el 15. Antes de dar lectura a la palabra, hagamos una oración. Padre bendito, estamos delante de tu divina presencia, dándote gracias por la vida de la iglesia y por la bendición, Señor, que pones en ella, en nosotros, como parte de ella. Y parte de esa bendición, Señor, es el poder estar reunidos en esta tarde, alabando tu nombre y preparándonos, Señor, para aprender de tu bendita palabra. Háblanos a través de ella. Señor, toma el control de nuestra mente y de nuestro espíritu, para que este tiempo, Señor, sea un tiempo de crecimiento, un tiempo de entendimiento, un tiempo, Señor, en el cual nosotros podamos mirar con mayor claridad lo que necesitamos hacer para que tú hagas obra en nosotros y a través de nosotros. En el nombre de Jesús te lo estamos pidiendo. Amén. Bien, ¿ya tienen la escritura? Amén. Dice la palabra en Jueces capítulo 6, versículo 11 al 15, de la siguiente manera: Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió: Ah, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo: ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. Y mirándole Jehová, le dijo: Ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió: Ah, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor en la casa de mi padre. Hasta ahí la palabra. Pueden sentarse, amados hermanos. La palabra de Dios que hemos leído nos ubica dentro de un periodo triste de la historia de Israel, que es un tiempo de crisis. Estaban pasando por una situación bastante difícil. Pero antes de hablar de crisis, podemos pensar un momento que cuando hay fidelidad a Dios, hay prosperidad. Amén. Las cosas marchan bien. Las cosas salen bien. Las cosas resultan para beneficio. Por el contrario, la opresión es consecuencia de la infidelidad. Israel nuevamente había sido infiel a Dios. La historia que se registra en el libro de los Jueces bien podría llamarse el período del oscurantismo para Israel, ya que este período que abarca desde la muerte de un gran líder como lo fue Josué hasta la ascensión de Saúl al trono de Israel, estuvo caracterizado por rebeliones, crisis y perdón de Dios. Alabado sea su nombre. Así fue la vida de Israel
durante estos primeros 350 años en la tierra de Canaán. Durante este tiempo, la Escritura declara que no había rey en Israel y que cada quien hacía lo que bien le parecía. En ese tiempo, porque Dios levantó hombres y también mujeres que sirvieron como jueces, que sirvieron como libertadores para el pueblo que estaba viviendo en una grande opresión. De hecho, el libro de los Jueces nos ubica este periodo de Israel en 7 grandes crisis, producto de 7 rebeliones, pero también 7 nuevas oportunidades de parte de Dios. Los versículos que nosotros hemos leído del capítulo 6 nos hablan de cómo Dios trató esta situación. Pero al comenzar este capítulo, lo de los versos 1 al 6, se nos habla de las consecuencias de la desobediencia. Israel pecó contra Dios. Israel decidió pecar contra Dios. Cuando Él los posesionó, en la tierra de Canaán, Dios les dio indicaciones. Dios les prescribió las cosas que no debían de hacer. Sin embargo, con toda esta advertencia, Israel decidió adoptar costumbres, prácticas de las naciones que lo rodeaban. Por eso la Escritura declara que Israel hizo lo malo delante de los ojos de Dios y en consecuencia Él los entregó en manos de sus enemigos. En esta ocasión, en manos de los madianitas, quienes trajeron al pueblo en una situación verdaderamente difícil durante 7 años. Una triste consecuencia de desobedecer a Dios. Empezaron a adorar a dioses ajenos. Empezaron a olvidarse de lo que Dios les dijo, porque empezaron a ser fascinados, atraídos, seducidos por la práctica de las religiones paganas. Israel, amados hermanos, empezó a olvidar el propósito principal de su vida. Dios escogió a Israel. Dios los eligió y los formó como pueblo para darles una comisión especial, que es el de dar a conocer una gran verdad, de que existe solamente un Dios verdadero. Ese era el propósito que justificaba la existencia de Israel. Dar testimonio de Dios, dar testimonio de la verdad y dar testimonio de las obras de Dios. Amén. Esto nos habla de la triste condición humana. El hombre es fácilmente seducido por corrientes que le parecen hermosas, atractivas, que lo puede llevar a situaciones prósperas. Y el hombre, aún conociendo a Dios, es capaz de tomar esos caminos, sacrificando
lo mejor, lo eterno, por lo que es temporal y que al final del día resultará totalmente negativo. Esto trajo grandes consecuencias, porque el que estaba tratando con ellos era Dios, y el trato de ellos era con Dios. En esto debemos recordar que el trato de Dios con nosotros como personas y como pueblo, y el trato nuestro con Él, es un asunto serio. Amén. Es un asunto que debe ser tomado con toda la seriedad necesaria y darle el valor que se requiere al asunto de servir y tratar con Dios. Hacer lo contrario, amados hermanos, trae graves consecuencias. La palabra de Dios nos dice que Dios permitió que Madián se levantara, se hiciera fuerte y subyugó a los israelitas. Esta situación duró 7 años. Una situación, amados, verdaderamente triste. Labraban el campo, sembraban la semilla, pero no podían cosechar. Cuando el grano estaba maduro, venían los madianitas y lo cosechaban. Y si no lo cosechaban, le prendían fuego a las parcelas y todo se acababa. Y si querían burlarse un poquito más, ellos traían su ganado y arrasaban el campo. Los animales se comían todo. Y así fueron pasando los años. Situaciones vinieron, situaciones sufrieron. Y el ánimo del pueblo fue decayendo. Empezaron a llenarse de temor, de tal manera que tuvieron que huir de sus casas. Se fueron a las montañas, se escondieron en las cuevas, porque había un gran temor en sus corazones, porque Madián era demasiado fuerte para ellos. Miremos en esto la triste consecuencia del pecado. Amén. Lejos de ser lo que alguien puede pensar, el pecado no llena de valor a las personas. La Escritura declara: huye el impío sin que nadie lo persiga. El pecado produce temor. Apartarse de Dios acobarda el espíritu. Porque estar lejos de Dios es estar desprotegido. Es no tener fuerza para resistir las difíciles circunstancias de la vida. El versículo 6 dice: y de esta manera se empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián. La situación económica y el asunto de la seguridad de su integridad física los fue apretando año tras año, mes tras mes de cada año. Estaciones que venían, estaciones que iban, y el pueblo estaba sufriendo hasta que estuvieron en una situación totalmente estrecha. Hasta entonces se acordaron de Dios.
Este mismo versículo dice: y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Alabado sea el nombre de Dios. Gloria a Dios. Hasta entonces se acordaron de Dios. Nuevamente, amada iglesia, miramos reflejado en ellos, en la historia de Israel de este tiempo, la triste condición humana. Cuando las cosas están bien, cuando las cosas salen bien, cuando los asuntos son productivos para nosotros, qué fácil es irse olvidando de Dios. Qué fácil es alejarse de Dios. Porque parece que no tuviéramos necesidad. Pareciera que no necesitamos otra cosa más que las cosas temporales que le han traído comodidad a nuestra vida y a nuestras familias. Pero ¿qué tal cuando llega la situación difícil? ¿Qué tal cuando empieza un problema? ¿Qué tal cuando llega una enfermedad? ¿Qué tal cuando empieza a fallar el dinero? Entonces, como Israel, nos acordamos de Dios. El asunto fue que en ese momento, después de 7 años de opresión, ellos se acordaron de Dios y clamaron a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. A su momento le decía que este libro está lleno de rebelión, está lleno de castigo, de miseria y también de liberación. Pareciera que Israel estuviera atrapado en ese círculo vicioso de rebelarse, pecar, pedir misericordia, estar bien y volver a pecar. ¿Cuántas personas que conocen a Dios viven en esa situación? Pecan, piden perdón, están bien un tiempo y vuelven a pecar. Y una y otra vez. Miramos aquí una derrota de parte del hombre. El hombre, por sus propias fuerzas, por sus propios medios, es un ser derrotado. Pero miramos también, por otra parte, un gran poder de liberación de parte de Jehová Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. La Escritura dice que oraron pidiendo ayuda. Clamaron. La Escritura dice que Israel clamó a Dios. Gloria al Señor. Aleluya. Debemos entender que no fue una persona, que no fue un grupito de personas, fueron familias completas, fueron tribus completas, fueron pueblos completos, fue la nación que se acordó de Dios. Sí, amén. Y clamaron por su ayuda. Aleluya. Gloria a Dios. Porque no podían soportar ya a Madián. Reconocieron que estaban lejos de Dios. Pero el clamar también se reconoce que Dios está cerca. Que Dios está lo suficientemente cerca, hermanos. En esta historia rescatamos una gran enseñanza. Comprobamos la paciencia de Dios y la permanente disposición de Él de responderle al hombre en la primera señal de arrepentimiento. Dios actúa a favor del hombre. Aleluya.
Qué lindo es el Señor. Denle un aplauso en esta tarde. Si nos tomáramos un tiempo para revisar el libro, vamos a mirar que Dios actuó en misericordia una vez y otra vez y otra vez, y todas las veces que su pueblo clamó a Él, Dios fue movido a misericordia. Gloria a Dios. La respuesta de Dios. La respuesta de Dios en medio de una crisis, en medio de una situación difícil. El versículo 8 dice que Jehová Dios envió a los hijos de Israel a un profeta, a un varón profeta. Aleluya. Necesitaban tratar con Dios de manera cercana. Los profetas fueron portadores de la voz de Dios. Entonces Dios les envió a este profeta y los confrontó. Dios los confrontó. La Escritura dice que el profeta les recordó, Dios les recordó más bien a través del profeta, que Dios los había librado, que se acordaran que Dios los había librado de la esclavitud egipcia. Y no solamente los libró de Egipto, los libró de ser un pueblo nómada que daba vueltas y vueltas en el desierto durante 40 años. Les entregó una tierra, les dio casa, les dio propiedad, los hizo sentirse como debe sentirse un pueblo identificado con su nacionalidad en su propia tierra. En esta confrontación, Dios les estaba recordando eso. ¿Qué debe hacer una persona cuando recibe favores de Dios? ¿Qué debe hacer una familia cuando recibe favores de Dios? ¿Qué debe hacer una nación cuando recibe de la grande misericordia de Dios? Debe ser agradecido. La respuesta natural debe ser una respuesta de amoroso agradecimiento y reconocimiento de la mano dadora y bondadosa de Dios. ¡Aleluya! Sin embargo, en esta confrontación resalta, Dios hace resaltar para que ellos pudieran darse cuenta la grande ingratitud de ellos como pueblo. Y eso exalta también la gran misericordia de Dios. Y no solamente les dio tierra, no solamente les dio casa, Dios les dio palabra. Porque ellos decidieron no acabar con todos los pueblos que estaban en la tierra de Canaán. Permitieron que todavía algunos siguieran viviendo. Se convirtieron en vecinos. Pero Dios les dijo que no adoraran los dioses que ellos adoraban. Que no hicieran las cosas que ellos hacían. Y que no mezclaran sus familias con las familias de ellos. Pero ellos establecieron nexos de buena vecindad. No es mala la buena vecindad, ¿verdad que no? Pero en esta relación de buenos vecinos era Israel
con su adoración al Dios verdadero, quien debía influenciar sobre los pueblos cananeos. Sin embargo, la triste historia nos enseña que fueron aquellos pueblos paganos quienes influyeron sobre el pueblo de Dios y una vez más se apartaron de Él. Una vez más se rebelaron contra Él. Quiero decirles, amados hermanos, que esta no fue la primera crisis, fue la cuarta crisis. La primera que ellos pasaron fue el pecado de idolatría. Y fueron liberados debajo del liderazgo de Otoniel. Pasaron 8 años de una situación difícil, hasta que Dios les dio liberación. La segunda crisis fue igual un pecado de idolatría e inmoralidad. Y eso los hizo padecer 18 años de opresión de los moabitas. Hasta que clamaron a Dios y fueron libres bajo el liderazgo de Ahod y Samirar. Y cada vez que se arrepentían vivían un buen tiempo de paz. Pero nuevamente se apartaron de Dios. Y vino una tercera crisis que los sumió a 20 años de opresión de parte de los cananeos, hasta que fueron liberados por Débora y Barak. ¿Se acuerdan? Entonces ellos no solamente habían escuchado historias de liberación de la mano de Dios en el lejano Egipto. En su propia experiencia, esa generación había vivido tiempos de bendición cuando estaban en armonía con Dios, y habían vivido tiempos de opresión por causa del apartarse de Dios. No se puede decir que la situación los estaba agarrando por sorpresa. Y ahora los encontramos debajo de 7 años de una opresión madianita. De todo eso los confrontó el profeta. Pero Dios no solamente se levantó para enviarles un profeta, para hacerles ver que estaban en esa situación por consecuencia de su pecado. Dios empezó a trabajar y Dios tiene un propósito más grande, que no es solamente confrontar al hombre de su pecado y de sus consecuencias, sino de dar una total liberación. Aleluya. Así que Dios no se quedó solamente con el asunto de la visita del profeta, sino que bajó un ángel del cielo. Aleluya. Porque Dios estaba dispuesto a levantar en medio de esa crisis a un líder que Él pueda usar para traer liberación a ese pueblo. Las Sagradas Escrituras nos muestran la escena. Gedeón era un hombre apurado, un humilde granjero, de una familia de la tribu de Manasés, nada relevante dentro del pueblo. Pero como todos los israelitas, estaba padeciendo de aquella terrible opresión y estaba preocupado por el alimento para su familia y por la seguridad física de ellos.
acompañado de algunos hombres, estaba apurado cosechando el grano de trigo antes que los madianitas llegaran. El ángel de Dios lo estuvo mirando. Y Dios se dirigió a él. Dios se dirige a las personas en medio de su gran necesidad. Amén, aleluya. Necesitamos dispuestos a escuchar la voz de Dios en medio de nuestra terrible necesidad. La voz de Dios se dirigió a él a través del ángel. Varón esforzado y valiente. Hermosas palabras, ¿no le parece? Hermosas palabras que pueden poner orgulloso a cualquiera de nosotros. Y más si viene de Dios. Varón esforzado y valiente. Sin embargo, Gedeón, aquel humilde granjero, no se alegró. Su respuesta no fue la esperada. Estaba intimidado. Estaba lleno de temor. Él, como todos los otros habitantes de su pueblo, no sabían qué hacer ante una situación tan difícil. Aún cuando ya le estaban clamando a Dios, ¿se acuerda? Esa es otra situación, mis amados hermanos, que en muchas ocasiones estamos orando a Dios por nuestras necesidades. Pero esas situaciones difíciles han golpeado tanto nuestra vida, han golpeado tanto nuestro corazón, nuestros sentimientos, que no estamos dispuestos a tratar con Dios o a escucharlo. Esa era la condición de Gedeón. Su autoestima estaba por los suelos. Y empezó a reclamar. ¿Dónde está ese Dios del que hablaban nuestros padres? ¿Dónde está ese Dios que hizo grandes maravillas en la tierra de Egipto? Él nos ha abandonado y nos ha entregado en las manos de Madián, y estamos pasando por una terrible situación. Si tuviéramos que calificar a Gedeón, lo primero que diríamos: no es el hombre que Dios necesita. En sus palabras y en su actitud, no pareciera que existieran condiciones para que él se convirtiera en un instrumento de Dios. Sin embargo, Dios en su misericordia cuando elige bien. Diga gloria a Dios. Cuando Él elige bien. Y si Él puso los ojos en Gedeón, es que sabía que Gedeón podía hacer aquella gran tarea. Liberación es lo que Israel necesitaba. Israel necesitaba una respuesta en tiempo de gran crisis. Y Dios estaba respondiendo. Alabado sea su nombre.
La voz de Dios a Gedeón fue: Gedeón, con la fuerza que hay en ti, con esa fuerza que hay en ti, salvarás a Israel. Salvarás a Israel de la mano de los madianitas. Te comisiono, te pido, con la fuerza que hay en ti, liberta a Israel. Gloria a Dios, aleluya. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Usted ha pasado por alguna crisis? ¿O está pasando por alguna crisis? ¿Podríamos mirar nuestra vida? ¿Cuál es nuestra actitud ante las situaciones difíciles? La solución de las cosas se antojan imposibles. No encontramos quien mediara en medio de esa situación difícil. Mucho menos pasa por nuestra mente que nosotros podríamos ser el instrumento de Dios para salir adelante de esa situación difícil para nosotros, para nuestra familia, para nuestro pueblo o para nuestra iglesia. Sin embargo, a través de la historia de la vida del hombre, a través de la historia del pueblo de Dios, Dios ha estado escogiendo personas, aleluya. Dios ha estado escogiendo personas para usarlos, para ser líderes, para traer liberación a un pueblo en necesidad. Gloria a Dios. ¿En algún momento ha pensado que usted puede ser esa persona que Dios ha elegido? Dios no solamente le ha elegido para ser su hijo. Dios no solamente le ha escogido a usted para ser parte de su pueblo. Dios le ha escogido a usted para propósitos más nobles, para propósitos más grandes. Aleluya. Dios. Ciertamente estamos viviendo en este tiempo, amados hermanos, en un tiempo de gran necesidad. ¿Puede palpar las necesidades del ambiente? Nuestros hijos, nuestros jóvenes, nuestros niños están siendo alcanzados, están siendo cubiertos, están siendo confundidos y atrapados por los llamados males sociales. Todo tipo de vicios, drogas, están al orden del día. Al poder en el Señor, aleluya, gloria a Dios. La inseguridad se palpa, se siente en el ambiente. Cuando uno va más al norte, esta ciudad es peligrosa. Pero cuando uno va más al norte, por ejemplo en Ciudad Juárez, a la hora del servicio, la puerta de los templos están cerrados, porque la situación es bastante peligrosa. Se palpa esa opresión, esa situación difícil.
Y no han sido 8, no han sido 20, no han sido 7 años de opresión. Los tentáculos del pecado se están alargando y los años van pasando y el pueblo está viviendo debajo de una opresión maligna, incluido el pueblo de Dios. Hemos estado orando, ¿no es así? Ustedes están orando por la situación en México. Ustedes están orando por la situación del mundo. Les decía hace un momento, cuando Dios escucha la oración, cuando Dios escucha la confesión de pecados, cuando el hombre abre su corazón y muestra su necesidad y clama por ayuda, Dios responde, mis amados hermanos. Dios actúa y Dios ha estado hablando y Dios ha estado seleccionando personas, incluidos niños, jóvenes, hombres y mujeres, y Dios está tratando con cada uno de nosotros porque Dios necesita líderes para traer liberación. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Alabado sea Dios. Ahí donde en ocasiones estamos escondidos o intimidados, Dios nos está observando, Dios nos está mirando y Dios le está llamando por su nombre y está diciendo: con esta tu fuerza, ve y trae liberación a mi pueblo. Aleluya. Y antes de que Dios pudiera replicar nuevamente, Dios le da la seguridad: no te envío yo. Aleluya. Dios promete su respaldo, mis amados hermanos. Dios promete su respaldo para todos aquellos que se ponen de pie, que se levantan y empiezan a trabajar por el bienestar del pueblo. Aleluya. Dios necesita líderes. Y Dios está tratando contigo. Dios está tratando con cada uno de nosotros. No rehusemos más. No nos excusemos más. Necesitamos ponernos de pie. La situación en estos tiempos requiere que los hijos de Dios nos pongamos de pie y nos alistemos para trabajar de acuerdo a la voluntad de Dios. Porque Dios quiere escogerle a usted como un líder para traer salvación, para traer liberación a su pueblo. Aleluya. Denle un aplauso al Señor. Quiero invitarlo a que se ponga de pie. Alabado sea Dios. Aleluya. Vamos a tener un tiempo de reflexión. Amén. Vamos a permitirle a Dios hablar a nuestras vidas. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Reconozcamos la difícil situación por la que el pueblo de Dios está atravesando. Reconozcamos la difícil situación por la que nuestras comunidades en México están atravesando. Dios quiere usar a alguien. Dios está dirigiendo a alguien. Ese alguien es usted. ¿Cuál será su respuesta? ¿Alguien quisiera tratar con Dios en esta tarde?
Alguien quisiera venir a este altar y decirle al Señor: Aleluya, gloria. Señor, yo estoy dispuesto. Alabado sea Dios. Amén. He escuchado tu voz. Yo sé que estás tratando conmigo. Y aquí estoy. Úsame. Úsame en el lugar y en el momento que tú dispongas. Estoy listo. ¿Alguien quiere venir a este altar y hablar con Dios? Los que deseen venir pueden caminar hacia este altar. Vamos a hacer una oración. Se necesita una respuesta de Dios en este tiempo de crisis. Pero Dios quiere escuchar el clamor. Dios quiere escuchar la voz de su pueblo. Dios quiere mirar a un pueblo que reconoce que le ha estado fallando a Dios, pero que en este momento es un pueblo dispuesto para obedecer las indicaciones de Dios. Oremos. Padre que estás en gloria, en este momento, Dios de los cielos, estamos invocando tu nombre. Reconociendo, Señor, que somos, por gracia tuya, tu pueblo. Cuán grande eres tú en todo el universo, Padre. Pero que como Israel hemos estado atravesando por una situación difícil. Que solamente tú eres el único y grande, Señor. Tú conoces esa necesidad, Señor. Todopoderoso. Pero esta tarde abrimos nuestro corazón y nuestros labios y lo expresamos delante de ti. Eres el poder de nuestra vida. Hay temor en nuestros corazones. Nuestro salvamento. Hay temor por nosotros, por nuestras familias, por nuestros hijos, por nuestros hermanos, por nuestros vecinos, por la gente, Señor, que está cerca de nosotros. Tenemos temor. La situación de nuestro país, la situación de nuestras comunidades, cada día se está tornando más difícil y más peligrosa. Nuestra verdadera felicidad, Es una situación que ha venido oprimiendo nuestras vidas. te necesitamos. Pero hoy estamos delante de ti, mi Dios. Porque tú, Padre, Hoy estamos delante de ti. Padre, excelso, grande Señor. Mira mis hermanos, mira mis hermanas Poderoso y grande Señor. que están aquí en este altar, Señor, tratando contigo, Cristo, escuchando tu voz, Señor Dios y Padre. diciéndote que están prestos, que están listos para ser escogidos por ti, para ser usados por ti, para traer liberación, para traer una solución a la vida difícil de la sociedad el día de hoy. Padre, permite que el poder, que la fuerza, que los dones que has puesto en cada persona, en cada hijo tuyo, Señor, se desarrolle. El nombre que tú nos has dado para ser salvos. Y tu poder se manifieste, Señor, en obras, en palabra, en actitudes, en vida de santidad, en testimonio poderoso, Padre Santo, para impactar la vida de las personas que están necesitando de ti. conversando, Tú eres nuestra confianza. Solamente tú puedes traer la solución a las necesidades nuestras. Solamente tú pudiste traer solución a las grandes necesidades de Israel. Necesidades que fueron consecuencia de su pecado. De igual manera, solamente tú eres el Dios poderoso, el único
Te pido, mi Dios, que vengas a nosotros. Responda nuestro clamor. Responda nuestra necesidad. Responda a tu pueblo. Estamos esperando la intervención tuya para que pueda haber seguridad en nuestras vidas y paz para nuestro pueblo. Te lo pedimos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén.